Nació en La Unión, Chile, en 1970. Escritor, periodista, performer, bailarín, seguramente cantante también, ya sé de todo hace este muchacho. Reside en la Argentina desde hace muchísimos años, licenciado en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de La Plata. Autor de múltiples libros, por ejemplo, Cuando me muera quiero que toquen cumbia, Si me querés quereme tranza, Un mar de castillos peronistas o su novela premiadísima El tercer paraíso, que obtuvo el premio Alfaguara, publicada en 2022. Director y creador de la revista Anfibia, ni más ni menos. Recibió el premio Conex. Bueno, puede estar toda la noche mandándole premios y vamos a decir, un verdadero monstruo. Cristian Alarcón, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? En un gran momento, esto como viste las entrevistas de Chimentos, estás en un gran momento profesional. Sí, sabes que estoy contento porque nada, terminé de hacer un podcast, mi primer podcast. Viste que Anfibia tiene Anfibia Podcast. Uh-huh. Yo creo que hemos hecho 25, 30 podcasts desde que comenzamos, pero nunca había hecho uno. Siempre estuve vinculado, pero nunca había protagonizado uno. Soy el host de mi propio podcast. ¿Y de qué es el podcast? Se llama Lo Real Crónicas del Estado Emocional Argentino, y es un podcast que trata de de volver al territorio. Es un periodista que lleva demasiado tiempo dirigiendo una revista, uh-huh, y que quiere volver a hacer periodismo. Y entonces se mete en los territorios, se mete en las historias y se pone también a hablar con gente que sabe, con intelectuales o pensadores, académicos, psicoanalistas, sociólogos, en fin, gente que leyó mucho y que entiende, para tratar de comprender estas realidades. Y es un espejo de lo monstruoso, el uh-huh, podcast. Vos que estabas hablando de lo monstruoso, en algún sentido es cómo se reflejan las subjetividades la era Milei, ¿no? Antes decíamos, tenemos un presidente monstruo o monstruoso. ¿Estás de acuerdo con que tenía algo ahí de monstruosidad? No, creo que no solamente el presidente, todo lo que está sucediendo. No, es un tiempo monstruoso, ¿no? Uh-huh. Lo monstruo como categoría reivindicatoria, que es lo que la comunidad queer de algún modo reivindica a través de la poesía de Nati o del uso de la palabra. Tiene una historia, ¿no? Son ya varias décadas en que lo monstruoso linda con este otro costado, como lo queer en sí mismo. Pero lo cierto es que algo que produce terror, que produce espanto, que produce miedo, que suscita sobre todo desconfianza, quiebre de la subjetividad, no integración, división, tiene que ver con el orden de lo monstruoso, ¿no? Y en este caso es un presidente que además tiene una característica que creo que lo vuelve esencialmente monstruoso, y es que tiene una salud mental debilitada, frágil al extremo, ¿no? Nadie puede imaginar exactamente cómo es en la intimidad. La fotografía del día de hoy, que fue trucada para hacerlo aparecer de la misma manera en 2 reuniones claves con sus propios ministros, como si enviándonos este mensaje inconsciente de no soy yo el que está ahí, ¿no? Uh-huh. Este otro que nos gobierna, que nos impone un modo de vivir nuestro cotidiano porque nos ajusta, nos saca la posibilidad de acceder a múltiples cosas, le saca a la sociedad básicamente la felicidad de poder vivir en la tranquilidad de que con lo que se trabaja se come y se llega a fin de mes. Ese sujeto es inimaginable. Hay algo allí del orden de lo monstruoso que podría expresarse de una u otra manera, ¿no? De modo impredecible. Uh-huh. Esa condición impredecible es la del monstruo, ¿no? Que aparece en el medio de la noche, que te aborda uh-huh, con unas consecuencias que nadie puede prever. Así que definitivamente estamos ante un ejemplar de monstruo muy particular, y más particular todavía porque fue elegido por una inmensa mayoría. Eso de alguna manera, ya que el podcast tiene que ver con lo real del estado emocional, nos hace ver también monstruosos a nosotros como sociedad, ¿no? O sea, ¿qué sociedad engendra este monstruo, este hijo monstruo? Sí, es una semana, yo creo, igual difícil para... quienes hemos sido escépticos y hemos tratado de comprender en los últimos 2 años la decisión mayoritaria de la sociedad argentina en las últimas elecciones, y que nos seguimos preguntando por eso y que nos seguiremos preguntando por eso, estamos en una semana de optimismo. Difícil pincharnos el globo en una semana, digamos, de triunfo de lo popular democrático, que creo que es lo que se expresó en las elecciones provinciales del último domingo. Diría yo que
que ha habido responsabilidades monstruosas en torno a la elección del sujeto, porque en él se reflejaba, ¿no?, esa condición que, más allá de la categoría monstruo, yo lo llevaría al concepto de lo roto, lo quebrado, lo fisurado. Bueno, apareció como el loco de la motosierra, ¿no?, que es un personaje de cine de catástrofe siempre, cine de tragedia. Sí, pero con una narrativa personal muy particular. El niño bulineado, claro, golpeado, maltratado, excluido, violentado por el padre, con una madre no protectiva, con una madre sádica que veía cómo ese chico era castigado. Con una hermana bruja. Con una hermana bruja, pero hiperprotectora, claro, ¿no? También salvado por una especie de hada, ¿no? Con cara de mala, pero hada al fin, que lo rescató, que intentó que no le pegaran tanto, que no le produjeran tanto daño y que sigue a su lado con el nivel de poder que tiene. Es una historia increíble. Muy literario todo, ¿no? Absolutamente. Porque uno siempre dice, no, si tengo que llevar la realidad al papel, tengo que hacer un proceso para hacerlo interesante. Acá está todo, ya está todo armada la historia. Es cierto, hay historias que vienen servidas. Mira, estaba justo antes de venir acá leyendo la novela de una amiga, que es una historia muy fundada en su propia historia, y es la historia de una madre monstruosa. Una novela que sale en octubre de Keka Halvorsen, de Erika Halvorsen. Sí. Y estuve 3 horas sin parar leyendo la historia de esta mujer sin poder detenerme por lo interesante que resulta lo monstruoso. La posibilidad del mal cercano, el mal cotidiano, la mala madre, claro, como una posibilidad madre, que es algo tremendo, ese borde en donde la perversión o la violencia pueden ejecutarse de modo cotidiano sobre el cuerpo y la existencia de un niño o de varios niños atrapados en una lógica monstruosa de dominación. Pienso en Milei como el resultado de todo ello y de cómo se produjo una especie, digamos, de identificación de los maltratados, de los humillados con él. Y en ese sentido me pongo piadoso, ¿viste? Cuando pienso el voto de esa mayoría arrepentida, seguramente en una buena porción de ella hoy, de haber puesto el voto en ese sujeto con el que de algún modo se identificaron. Te llevo ahora a la otra parte de la idea de lo monstruoso, volvemos como a lo queer y a Testosterona, este trabajo que estuviste haciendo, que estás todavía presentando en la sala, ¿cómo se llama el teatro? El Teatro Picadero. El Teatro Picadero, ahí en Pasajes Enrique Santos Discépolo. Hay algo de monstruoso también en la historia de un chico que es obligado a a inyectarse testosterona por parte de sus padres. Sí, porque fuimos señalados como tales, ¿no? Los niños maricas de los 70, digo yo, pero también de los 80 y de los 90, y los niños maricas de hoy. Los tratamientos de conversión de la homosexualidad siguen existiendo, no con la testosterona, con la inyección de testosterona de la que fuimos víctimas muchos en los 70 y los 80 sobre todo, sino ahora con electroshocks, encierros compulsivos, tratamientos psiquiátricos, grupos de 12 pasos que no son para adictos o para alcohólicos, sino para homosexuales o lesbianas o niñeces trans. Hemos sido tratados como monstruos, ¿no? Fuimos los monstruos del aula, fuimos los distintos del patio, y fuimos sancionados, acorralados, golpeados, amenazados para que nos parezcamos a los demás, por ser diferentes. Luego diría que en la reivindicación hay algo hermoso, ¿no? La mostra como resultado de esa experiencia, que es vindicadora y que viene como de algún modo a exigir su espacio y su absoluta libertad para expresarse radicalmente diferente, ¿no? En ese cultivo de lo no, por fuera de no solamente las normas de la binariedad sexogenérica, sino también por fuera incluso de las estéticas, de los modos, ¿no? De lo careta, de lo... Sí, de toda norma, ¿no? De toda norma, sí. Y en la construcción estética, moral... Pero en la construcción de una ética sumamente tierna, de comunidades que abrazan, que cuidan, que crean, ¿no? Y que auspician el terreno de lo creativo como el lugar en el que se salvaron. Una especie de salvación misteriosa que se da por la decisión de producir sentido, incluso más allá de el resentimiento que puede haber producido una situación como la de un tratamiento de conversión, como lo que me pasó a mí de niño en la Patagonia. Desde aquella época, desde ese tratamiento de conversión hasta hoy, se avanzó un montón. Seguramente estarás de acuerdo con eso en cuanto a derechos de las personas LGBTIQ+. Sí. Pero también en el último tiempo
parece que no se avanzó tanto y que hay un odio latente todavía, hay una aversión latente, ¿no? Sí, lo más terrible es cómo se expresa eso en la violencia de los crímenes de odio, que aumentaron, se duplicaron y casi más en los últimos 2 años, producto de que los discursos aterrizan en las subjetividades, ¿no? Y quienes se sintieron digamos, las masculinidades que se sintieron habilitadas a salir otra vez a golpear o a castigar eso. No conozco de cerca los casos, sé que hay muchas compañeras trans que han sido víctimas en que se han producido esas situaciones, pero muchas de esas situaciones también se producen al interior de vínculos, no solamente el ataque callejero, como el que han recibido algunos chicos acá en Ciudad de Buenos Aires o en Gran Buenos Aires, de patota, la patota filonazi, digamos, que ataca, o el rugby, o digamos el cheto que saliendo del boliche le pega a la marica porque lo miró al chongo, digamos, ¿no? Sino que incluso dentro de los vínculos, en el caso, por ejemplo, del país que más crímenes de odio tiene en América Latina, que compite de cerca con Centroamérica, es Brasil. Y bueno, y esos crímenes de odio se dan al interior de relaciones vinculares, ¿no? Claro. Como resultado de, no sé, unas lógicas en donde se mezclan la sexualidad con lo afectivo, que derivan en brotes de homofobia que llegan a ser criminales, ¿no? ¿Y por qué pensás que está todavía latente esto? ¿Por qué vuelve una y otra vez la homofobia? Bueno, porque venimos de una historia de miles de años de homofobia, aunque el concepto de homosexualidad no llega a existir hasta el siglo XVIII, XIX, ¿no? Creo que la primera vez que se detecta la palabra en un texto, estamos hablando de los 1700, y la práctica, digamos, sodomita estoy hablando de los homosexuales varones, ¿no? Que era una homosexualidad hiper sancionada y reprimida con la muerte en algunas culturas. Es tan antiguo como el mundo, digamos, porque está en la matriz de la posibilidad de cualquier vínculo. Sí, y es fundacional de nuestra civilización si pensamos en la civilización griega, por ejemplo, ¿no? Sí, pero la imposición, digamos, de una familia nuclear en la que tiene que haber un hombre y una mujer que procrean y que tienen hijos para poder construir de ese modo un sistema económico que permita el desarrollo de las sociedades y posteriormente de las naciones y de lo que era tribal y luego fue nacional. Es algo que ataca, digamos, de un modo subvierte la lógica de la existencia misma, digamos, de lo civilizatorio. Lo salvaje estaba relacionada a la práctica sodomita, ¿no? Y lo religioso se ha encargado de que eso sea, bueno, es el pecado nefando, ¿no? Lo último que podría soportar a alguien. Por eso la reacción de los padres de la generación de mis propios padres, que fueron jóvenes bastante modernos. Yo he reflexionado mucho sobre lo que hicieron tratando de curarme, ¿no? La homosexualidad, y en definitiva, si te lo pones a pensar de un punto de vista más sociológico, histórico-sociológico, eran modernos, usaron la tecnología médica, sí, en un pueblo, en una ciudad como Chipoleti, ¿no? De 40.000 habitantes, plena dictadura. Tal cual. Evidentemente se nota que ella era enfermera, que era electricista y que estaba estudiando electrónica. Ellos accedían, no eran los niños campesinos proletarios que habían sido. Claro. Eran migrantes, habían cambiado de país. Los dos chilenos, pujantes, brillantes, además dos sujetos extraordinariamente inteligentes. Mi padre se convierte en inventor en la Patagonia, inventa un detector de flujo de petróleo que distingue el petróleo. Bueno, vos que venís de la zona petrolera, él pasa 3 meses por un yacimiento e inventa un detector de flujo de petróleo que distingue el petróleo del gas y del agua, con lo cual abre una empresa y se convierte en un próspero empresario que a mí me permite tener una vida de privilegio, digamos, y una educación de privilegio, siendo él el hijo de un clan campesino, ¿no? Claro. Hijo de campesinos y mi madre hija de un obrero metalúrgico. Estos jóvenes operaban, usándolo a ellos como ejemplo. No tengo ya ningún juicio sobre lo que pasó.
siempre me preguntan los periodistas si perdoné a mis padres por lo que hicieron. Y viste, ya la pregunta queda vieja. Claro. Quiero decir con esto que esos padres de esa década lo que sentían era una profunda vergüenza por sus hijos maricas, ¿no? O por sus hijas tortas. Las tortas directamente ni siquiera llegaban en ese momento a blanquear, sí, a visibilizarse. ¿No? Vivo con una amiga era, ¿no? Ajá. Y esa vergüenza operaba sobre sus violencias, ¿no? O sea, nunca dejaré de tener vergüenza de ser el padre de un puto, ¿no? Eso fue lo más difícil de quebrar, yo creo, ¿no? Y ahí se produjo un cambio cultural real, ¿no? Mirando lo que ha cambiado para bien. Sí hay algo que tiene que ver con las masculinidades y que en la Argentina es distinto a otros países. Argentina es diferente, por lo amplia que es su clase media, por el acceso a la educación, por el acceso a la universidad pública, y porque esta matriz democrática de esta sociedad a partir de los 80 puso mucho de sí para transformar ciertas estructuras. Y yo lo pude vivir, ¿no? Como yo tengo 54, yo siempre digo, cuando entré en Página 12, éramos muchos los putos, no había nadie que lo dijera. O sea que hice mi coming out en esta ciudad casi como pionero en los 90. Y luego pasé del nunca voy a dejar de tener vergüenza de vos a una generosidad enorme con mis propios vínculos sexoafectivos y los de mi hermano, que también resultó ser gay. Somos 3, 2 Alarcones, el mayor y el menor, putos, y el del medio la reserva real de testosterona de la familia. El vínculo que mi madre ha creado con sus yernos, por ejemplo, ha sido hermosísimo. La relación de ellos con su único nieto, que es el hijo del gay mayor. Claro. Son sujetos sumamente deconstruidos, ¿no? Estoy fascinado con mi padre, que últimamente con ella estuvo con un problema de salud, entonces tuvo que cuidarla muy de cerca, ya tienen 77, 78, y se convirtió en jardinero, y logró hacer como 30 esquejes de las rosas de su jardín para poder regalarle en esta primavera un jardín lleno de rosas a ella. Estamos hablando de cambios culturales reales, ¿viste? Si nosotros, digo, nos quedamos solamente con la emergencia de evidentemente esto monstruoso que está allí, sigue allí, no podemos disfrutar quizás también de lo bueno. Para disfrutar de lo bueno vamos a seguir con Cristian Alarcón. ¿Te quedás un bloquecito más? Claro. Y vamos a hablar también de la revista Anfibia, una revista ya emblemática, mítica, y vas a contarnos un poquito en qué andan con Anfibia. En un rato más con Cristian Alarcón y sus muchos y muchas mostras. A mi lado, un hombre hermoso tiene pesadillas. Sueña con monstruos. Sueña con un abismo en el que cae. Cuando está por llegar a lo profundo de su sueño, cuando su cuerpo largo y huesudo, labrado de tatuajes, está por caer en las rocas finales del precipicio que imagino, se despierta de un sobresalto y es tan cercano el temor que puedo olerlo. La mirada fuera de sí, los ojos en un brillo espectral, las sienes húmedas. Es un niño. Lo abrazo, lo tranquilizo, le digo que todo está bien, que no hay nada que temer, que duerma, que duerma, que duerma. Y lo hace. Regresa a su sueño. A los días, a las semanas, el miedo vuelve parecido. Suelo verlo de vez en cuando. Nos encontramos en algún punto de la noche, en pistas electrónicas o en fiestas de perreo, en esquinas, en after hours. Es mi amigo. Nos queremos. Y a veces se queda en mi casa, y a veces él tiene miedo y yo lo protejo.
Hermoso fragmento. ¿De qué es este fragmento, Cristian? Es de un ensayo que se llama Nuestro Futuro, que me encargaron cuando comenzó la pandemia y que ahora estoy revisitando porque estoy escribiendo otro ensayo personal sobre otro tema, pero hay cuestiones aquí, es un ensayo sobre masculinidades que me sirven. Así que me redescubrí un texto que pasó en su momento. Que pasó por ahí. Y hablando de este ensayo y de las masculinidades y testosterona, hay algo en la obra, en la perfo, del Tercer Paraíso, de tu novela premiada con el premio Alfaguara. En un momento hablas de la jardinería, como retomás todo eso, ¿no? Como que la obra se armó me parecen muchos fragmentos de tu obra y de tu biografía. Sí, hay una intención explícita de regurgitar y volver a traer materiales que ya estaban, ¿no? Hay párrafos enteros hay un párrafo que está acá, el fin del mundo, como empieza la obra. Crecí con mi madre repitiendo, esto es el fin del mundo. El viento del sur despeina los pétalos de sus rosas, el fin del mundo. Eso está primero en Nuestro Futuro, después en el Tercer Paraíso y ahora es el comienzo de Testosterona. Bueno, dicen que los escritores siempre estamos hablando sobre los mismos 3 o 4 temas, ¿no? Sí, y esto es muy una operación muy morenesca, ¿viste? Es muy de Mamor, de María Moreno, también este autoplagio, pero porque maduran y se resignifican algunos textos, ¿no? Y son matrices que permiten también a partir de ellos encontrar otras cosas. Pero también la botánica un poco para mí se me quedó, ¿viste? Es como algo que está ahí a mano, es un recurso. Este año escribí otro ensayo que no ha sido publicado, que solo lo hice para una conferencia performática en Madrid, que se llama Masculinidades Botánicas, y ahí me doy el lujo de profundizar en la vida de Humboldt y sus amantes desde que estudiaba minería en Freidenberg y cómo fue teniendo un compañero de viaje, todos pasaban por compañeros de viaje, y cómo llega a la historia que me encanta, que es la de Montúfar, su amante ecuatoriano con el que trepa en el Chimborazo. Antes, cuando hablábamos sobre lo monstruoso, pensaba en la crónica, género en el cual te destacás, y uno de los grandes representantes referentes del género acá en Argentina, América Latina, que también tiene algo de monstruoso. Está el famoso prólogo de Mejor que ficción de Carrión, es el ornitorrinco de la prosa, ¿no? Que está armada como de fragmentos a los Frankenstein. Sí. Y recién también cuando decías, bueno, hay como frases enteras a las que uno vuelve, o ideas a las que uno vuelve. Bueno, también en ese prólogo dice, ¿por qué contar Venecia una vez más y otra vez y otra vez? Bueno, porque cada vez que uno llega, Venecia es otra y uno también es otro, ¿no? ¿Hay algo monstruoso en la crónica? Y es su hibridez lo monstruoso, ¿no? Esta especie de patchwork hecho de pretensiones literarias novelescas o de cuentista, mezclado con la reflexión que podría llegar a aproximarse en el caso de Anfibia más a lo académico, más una lírica que a veces emerge. Yo creo que sí está más pedestre y menos lírica la crónica, menos experimental, se fue poniendo un poco básica en su sujeto predicado, ¿no? Un poco también porque, bueno, no hay tampoco tanta experimentación en ningún sentido en la literatura. La literatura es uno de los una de las artes en las que menos terreno, digamos, para la experimentación se ha visto de los últimos tiempos. Es como si algo extraño ocurre ahí, ¿viste? Hay como una especie de meseta, ¿no? Yo creo que hay un mercado en este momento muy exitoso que se está comiendo quizás la posibilidad de experimentación, ¿no? Porque hace 20 años atrás, literatura argentina contemporánea, había muy pocos representantes, eran medio los tótems de siempre. Ahora todo el tiempo aparecen sobre todo escritoras nuevas, y creo que el mercado está más atento, y bueno, los escritores también. Y dice, bueno, no experimentemos por el momento, porque esto no se lo vendemos a nadie. Sí, hay algo del mercado que obviamente homogeneiza un poco el tono de las cosas. Pero también es cierto que los límites, los lindes de la literatura van hacia otros campos. Yo lo estoy haciendo con performance, pero hay muchos otros experimentando en relación a otras cosas. Carrión mismo con la inteligencia artificial y la tecnología. El podcast ha aparecido como un escenario también en el que la narrativa adquiere otros y ni hablar, digamos, de los escritores guionistas, ¿no? Los que ya directamente negocian con la matriz narrativa del momento, que son los tanques como Netflix o Amazon, digamos, y en donde se termina de cocinar la obviedad mayor de nuestra época y al mismo tiempo lo que nos salva un poco del tedio y de nosotros mismos. Y vos siempre estuviste ahí como a la vanguardia, ¿no? Cuando con el periodismo performático, por ejemplo,
ejemplo, en Anfibia. Con lo mismo Anfibia también, que ya, ¿cuántos años tiene? ¿15? ¿10? ¿Cuántos años? Y Anfibia está envejeciendo linda, porque tiene 14. 14 años ya, mirá. Sí, es muy loco. Para una revista digital es como una señora ya. Mucho tiempo. ¿Cómo haces? Porque por un lado tenés una amplia trayectoria y sos un tipo ya maduro, que peina canas, pero por otro lado siempre estás medio como a la vanguardia. Bueno, es difícil que algún tema de lo que está sucediendo nuevos te agarre sin saber de qué estamos hablando. Y yo me aburro fácil. Me aburro fácil, ¿viste? Necesito eso, como estar renovando permanentemente el ánimo. Y tengo también la ventaja de estar rodeado de unos talentos increíbles que trabajan conmigo en Anfibia y en otros proyectos. Y me voy juntando con los más perniciosos del aula, ¿viste? Qué sé yo, con Lorena Vega, por ejemplo, es un viaje sideral Testosterona, porque nos significa un chat en el que nos empezamos, todo el tiempo estamos compartiéndonos eso último que se nos ocurrió, que estamos pensando, ver su propio crecimiento y estallido como actriz fantástica y ahora consagrada también masivamente, pero cómo ella defiende los espacios independientes en los que hace Civilización o Precoz, las dos obras que está dirigiendo. Es una fortuna, ¿viste? Uno, no sé, yo soy muy amigo de Gonzalo Solimano, que es DJ, y Gonzalo me acaba de... En Arlab. Claro, y mi templo es Arlab, porque ya uno no está para andar recorriendo muchos lugares por noche, ¿viste? Si te salgo, me voy al templo, aire acondicionado en verano, calefacción en invierno. Gente linda. Tragos de alta calidad, gente linda, no hacer fila. Aséptico todo. ¿No? Sí. Gran lugar. Es un gran lugar. Y además el sonido que ha conseguido con estos parlantes descomunales que consiguió de los años 80, que permiten que estemos hablando como vos y yo acá y al mismo tiempo bailando con un beat profundo, ¿no? Y me acaba de invitar a algo que me emociona un montón. Tengo que escribir una letra, un texto para una música, para una composición de él, que es un lip set para la Gran Rave que vuelve ahora al Parque de la Ciudad. Para Creamfields. Creamfields, en serio, ¿no? Y lo voy a grabar con mi voz. Hermoso. Vas a aparecer ahí en medio del... Estuviste brujo, recién dijiste, porque que no canto yo. Lo único que me faltaba es cantar. Ahora sí. Bueno, ahora me voy a hacer no sé qué me voy a hacer, el electrónico. No te vas a hacer Sosa, ya tenemos. No, eso sí. Sí. En eso sí compartimos nosotros un profundo conocimiento de la fiesta en general, de la pista. Porque también manejás muy bien ese registro, vos como sos un académico muy formado, pero te gusta la joda también, está muy bien, y reivindicás y escribís sobre eso también muchas veces. Sí, y no me avergüenza, la reivindico, tenés razón. Hay mucho fiestero que se hace el ñoño solamente. Exacto. No, yo creo que es un espacio de conocimiento, del autoconocimiento, que me significó a mí como sujeto migrante, te diría, ¿no? O sea, ¿para qué iba a venir yo a la ciudad si me hubiera podido quedar en el paraíso que significaban los lagos del sur de Chile sembrando papa? Sí, buena pregunta. Y vine para bailar, vine para pararme arriba del parlante y para beberme la ciudad entera. ¿Hay búnker, una época búnker, me imagino, o no? Cero. ¿Cero búnker? Yo no soy maricón de boliche gay. Ah, claro. Te tiro títulos. Nunca me... Revista Gente. Si acaso hice una incursión porque vivía al lado, a una cuadra y media de Angels. Llegué a tener un mapa del conurbano en el que señalaba como un candidato que va sección electoral por sección electoral la procedencia de mis amantes. Claro, bien. Que era un territorio, bien peronista. Un proletariado peronista que venía a la ciudad a darlo todo. Pero no, de verdad que he sido más de circuitos paquis, ¿sabes? Yo pasé mucho tiempo de mi vida casado, no salía de Levante, salía a bailar. Claro. No iba al boliche gay por el teje marica, ¿viste? Me esperaba a mi maridito en casa. Yo estaba de joda con mis amigos buscando la mejor música posible. Eso sí. Me gusta eso. Es casi le recomiendo una película también. Salen de joda buscando la mejor música Tengo posible. muchas ganas de ver la que ganó en Cannes, ¿viste? Que no se ha estrenado acá, de este director bellísimo que ha producido una polémica enorme, no me acuerdo el nombre ahora. Es una historia sobre un tipo que busca a su hija desaparecida en las raves que se hacen en el desierto. Es un camionero. Sí, en ese tipo de escena otra, ¿no? ¿Y cómo nace tu pasión por la lectura, por la escritura? Me imagino que habrá sido primero la lectura, después la escritura.
de ese chico que en Chipoleti o antes. En la Biblioteca Popular de las 432 Viviendas, un lugar en donde una mujer y su hija, que eran como dos personajes de Agatha Christie, con culos de botella de anteojos, grandes lectoras, iniciaban a los niños raros del barrio en la lectura de Alicia en el País de las Maravillas. Nos rescataban casi, ¿no? De las garras, de la frialdad de la sociedad. Era el único lugar donde no nos querían cagar a trompada, claro. ¿Viste? Vení, nene, vení acá. Sí, en principio fue eso. Rápidamente, digamos, entendí que de ese modo podía estar en mi habitación encerrado porque era legítimo. Era como lo mismo que armar la escena del mariquita armando el ramo para el centro de mesa. A mí se me permitía eso. Espacios de masculinidad, de una masculinidad distinta, que no eran tan monstruosos como yo con los tacos y el vestido de mamá, ¿no? Hasta el libro de poesía estaba... Eso, sí. Hasta Mariana Walsh llegábamos. Proyectos, vos siempre estás con un proyecto. ¿Cuáles son? Además del podcast, recordamos cuándo empieza el podcast. Me escuchan en Spotify. Esta semana, el 17, la semana que viene, lanzamos Lo Real, Crónicas del Estado Emocional Argentino, con la dirección de Tomás Pérez Bisón y el guión de Julia Dominzain y la producción de Florencia Alcaraz, o sea, un equipo así tremendo. Siempre muy mal rodeado. Mal rodeado por los nenes y las nenas. No, eso es lo que más me entusiasma ahorita mismo. El 24 los invito a la legislatura porque me nombran algo así como ciudadano destacado de la cultura, y después nos vamos todos a beber a Llabrés. ¿Qué día? 24, ¿qué hora? ¿La mañana? A las 5 de la tarde. Okay, se puede 6:30 saliendo de ahí. Perfecto. Los amigos vienen a Llabrés, que es un lugar mítico, a la vuelta de Dada. Para seguir hablando de la noche. Toda una zona mítica, sí. No solamente el lugar. Y hoy cerramos con Llabrés, es ahí el festejo. Y tengo que escribir 2 libros. Tengo un ensayo personal en la mitad, que es sobre masculinidades, y una novela que se pelea la ficción con la no ficción. Todavía no sé exactamente cómo va a ser. Así que el 26 estaría sacando el ensayo, y el 27, si todo sale bien, una novela. Dijiste, se pelea la ficción con la no ficción. ¿Hubo algo de eso en este tránsito? Porque vos arrancaste como escritor de no ficción, después pasaste en la última novela a la ficción. Sí. ¿Y ahora con qué estás? ¿Viendo cuál te gusta más o no? No, en la torsión que le quiero dar a 2 historias, que si la decisión que tomo es mezclarlas caprichosamente, va a ser ficción, pero está muy basada en una historia que tengo siempre muy reporteada y que también es de allá del sur, pero que toma un vuelo hacia un lugar muy desopilante, es algo muy diferente, me tiene muy entusiasmado. Tuve que hacer el esfuerzo de tomar la decisión de terminar primero el ensayo y no dejarlo ahí para meterme con la novela, porque me llama un montón, sí. Cristian Alarcón, muchísimas gracias por esta visita. Gracias, Encito, gracias. Felicitaciones por Testosterona, por los años de Anfibia, por todos tus proyectos, y bueno, esperamos ansiosos lo próximo que llegue tuyo. Vengan al teatro, Picadero, los sábados a las 10 de la noche. Cristian Alarcón, monstruo absoluto, monstruoso y padre de un montón de monstruitos que pueden conseguir en las librerías, en internet, en todos lados.